Señor, muchas gracias, Señor, porque estamos de nuevo delante de tu presencia, juntos para escucharte, para enseñarnos los caminos en los que debemos andar, pero también, Señor, avivar nuestra conciencia para que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y que esa conciencia esté transformada por medio de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Tú dijiste, no te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré, aunque pases por las aguas profundas o el fuego abrasador, nunca nos dejarás. Gracias, Señor, porque las pruebas, el fuego de prueba, no es razón para pensar que tú nos has abandonado y que tú ya no nos amas. Al contrario, Señor, sabemos que mientras haya prueba es porque estamos siendo perfeccionados y también sabemos que mientras esté la disciplina es porque te interesamos, nos estás corrigiendo y enseñando los caminos que debemos andar. Muchas gracias, Señor, porque nunca nos dejarás y nos abandonarás. Estamos atentos a la voz de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con, perdón, vamos a hacer un ajuste. Okay. Vamos a iniciar con el tema que nos ocupa hoy. Listo. Bien. Nuestra reunión de oración, es un bálsamo muchas veces, porque mientras estamos aprendiendo a orar y estamos orando, el Señor está ministrando. A veces no estamos conscientes en nuestra mente, pero estamos sensibles a la voz del Espíritu en nuestro espíritu. Bien, el tema de hoy tiene un significado especial porque es una parte importante de nuestra vida para andar en el camino que a Dios le agrada. Es una parte importante en nuestra vida espiritual. El tema tiene que ver con mantengamos una buena conciencia en un mundo pecador. Este es el tema que vamos a ver esta noche y muchas veces ha pasado desapercibido por mucho tiempo, hace mucho tiempo que se había hablado de la conciencia y de cómo avivarla, de cómo hacerla sensible a la voz del Espíritu. Hoy vamos a tratar ese tema. Y empecemos por lo que ustedes ya conocen. El ser humano es tripartita, tiene tres partes. Tiene un alma en donde está la mente, la voluntad y las emociones, y tiene un cuerpo humano, que es con el que tenemos relación con todo el ambiente que nos rodea, físico que nos rodea. Bien, pero cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu vive y ahora tenemos la bendición de estar comunicados con el Espíritu Santo. Así es que el espíritu, cuando está lleno del poder divino, del Espíritu de Dios, es cuando vamos a hacer una vida espiritual agradable al Señor, una vida completa agradable al Señor. El alma está lleno de sí mismo. Un alma sin el Espíritu estaría siempre solamente llena de sí. Es ególatra. Y el cuerpo, pues el cuerpo está lleno del espíritu o de la carne, dependiendo de qué es lo que pasó a través del alma. Y de hecho, el espíritu, para manifestarse, necesita pasar por el territorio del alma. Es a través del alma, no es directo del espíritu al cuerpo, es a través del alma y tiene que elegir entre la vida del espíritu o los deseos de la carne, porque sabemos que nuestra mente, nuestras emociones, todo debe estar sujeto al Espíritu Santo. Nuestros sentimientos también sujetarlos al Espíritu, a la palabra de Dios. Así es que de aquí, pues el vehículo por el cual el Espíritu o el alma tocan al mundo, se relaciona con la humanidad, con el resto de las cosas, es el cuerpo. Así es que esto es lo que tiene el ser humano. Esto es lo que somos. Bien. Ahora, profundicemos un poco más. Espíritu, alma y cuerpo, tal como lo vimos. Vamos a tocar la palabra, los versículos en donde se habla
de cada uno de estos tres. Hay muchos más, pero solo están elegidos estos que nos van a dar luz acerca de esto. Y hablando de luz, pues lo primero es la lámpara. Lámpara está en Proverbios 20:27 y dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, del corazón. El hombre interior, también se habla de un hombre interior, es el espíritu, por supuesto. El espíritu dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 22. Y la vida, de donde viene la vida, nuestro espíritu vivió en cuanto recibimos al Señor Jesucristo. Y aprovecho para hablar de esto un poco. Para todo aquel que esté viendo esté participando en esta reunión de enseñanza y oración y que no tenga al Señor Jesucristo en su corazón, y el que lo tenga para que lo extendamos a toda la gente que conoces y a la que no conoces también. ¿Cómo es que nace el espíritu? ¿Cómo es que cuando nacemos solo somos alma y cuerpo? Nacemos físicamente, somos alma y cuerpo, pero cuando nacemos espiritualmente es cuando tenemos vida. Cuando nos vemos en el espejo de los mandamientos del Señor y nos preguntamos, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado aunque sea algo pequeño? Por supuesto que sí. ¿Alguna vez has amado más otras cosas o otras personas, aún tú mismo, más que a Dios? Pues sí, sí. En muchas ocasiones hemos caído en eso. ¿Has deshonrado a tu padre y a tu madre? ¿Has deseado los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo? Jesús dijo que el que mira una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. La pregunta es, ¿en alguna de estas cosas has caído, has pecado? Si tu respuesta es sí, te digo una cosa, cuando llegues después de morir, cuando vayas a la presencia de Dios, vas a ser juzgado conforme a esta ley. Si tú no eres creyente, vas a ser juzgado conforme a esta ley. Y cuando se vea que tienes todos estos pecados en tu vida, entonces vas a ser condenado. Así como un juez, cuando llega un acusado delante de él acusándolo de varias violaciones a varias leyes, cuando termina y da el resultado final, es cuando lo declara culpable y marca la pena. La pena aquí, la única pena que hay cuando nosotros fallamos a esos mandamientos es el infierno de fuego, en donde, de hecho, Jesús dijo, en donde el fuego no se apaga ni el gusano muere, nunca muere. Así es que, si estás preocupado por esto, si realmente no quisieras, y la vida no es cierta, no es firme, nunca tenemos la certeza de que vamos a permanecer vivos todo el tiempo. Por supuesto que puede ser en un momento, puede ser en un cambio repentino, en un segundo, en un minuto, en una hora puede venir un cambio. Por supuesto, pueden durar varios días, pero si eso pasara en este minuto en el que está transcurriendo, sabes que irías al juicio y sabes cuáles son las cosas de que vas a ser acusado. Si te preocupa, yo tengo que decirte algo. Si te preocupa ir al infierno y pasar por el resto de la eternidad ahí, porque no hay otro lugar, o hay cielo o hay infierno, no hay otro lugar en donde puedas ya tener una vida eterna, cielo o infierno. Si te preocupa, yo te digo, Jesús tomó tus pecados y mis pecados y los de todos aquellos que cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Le pedimos a Jesús que nos limpie, que nos lave, que nos salve de toda nuestra forma de pecar y nuestra forma de ser, que nos dé una vida nueva. El Señor que murió en la cruz por ti y por mí, y Él pagó el precio de esta salvación de la que estamos hablando, el Señor entonces te salvará. Y tu destino cambia automáticamente, inmediatamente. Tu destino, cuando mueras, va a ser directo al cielo. No vas a ser juzgado porque tus pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario de Jesús. Así es que, si tú lo haces, si tú te arrepientes, si tú deseas esa vida eterna, entonces yo te quiero decir que eres salvo.
En ese momento pasas a ser un hijo de Dios y recibes multitud de bendiciones y promesas abundantes para tu vida. Ahora, quiero orar por ti. Si tú tomaste esa decisión, quiero orar por ti. Señor, gracias por esta persona que ahora antes era una persona que no creía en esto que estamos hablando, que no creía que la salvación no es por obras, no es por méritos personales, sino solamente es la salvación que viene de ti por el sacrificio que hiciste en la cruz. Tú ves, tú conoces el corazón de esa persona y viste que se arrepintió, Señor. Gracias por añadirla a tu cuerpo en la tierra, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en cualquier lugar en donde esté, a donde vaya, que es necesario congregarse, porque así lo dijiste tú, Señor. Mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, por la salvación. Lo recibimos como parte del cuerpo de Cristo y te damos la gloria y la honra porque tú lo has hecho salvo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues estamos en vida. El Espíritu tiene la vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pasemos con el alma. El alma, que tiene que ver con el corazón. El corazón, tal como lo dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es importante estar atentos a guardar todo lo que se queda en nuestro corazón, todo lo que guardamos en nuestro corazón. Y no estamos hablando del corazón físico, por supuesto, todavía no llegamos al cuerpo. Estamos hablando de la esencia del alma, el corazón. Pero también hay mente. La mente, según Jeremías 31:33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, y por supuesto lo hace con su pueblo, que no es el pueblo gentil, los que no somos judíos nacidos en Israel. Haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Se fijan que aquí incluyen la mente y la escribiré en el corazón, las dos partes importantes del alma. Y finalmente la conciencia, que ocupa el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tan importante es la conciencia? Es una parte importante del alma. Bien, aquí se habla de la conciencia. Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia a través del Espíritu nuestro que recibió del Espíritu Santo enseñanza. Ahora el Espíritu manda la instrucción a la conciencia para cualquier camino que está por decidir o por tomar. Bien, pasamos al cuerpo. En 2 Corintios 5 hay varios versículos que tratan acerca del cuerpo. Por ejemplo, como casa habitación, dice 2 Corintios 5:2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Habitación celestial. Quisiéramos ya tener el cuerpo que el Señor tiene preparado para nosotros una vez que haya pasado el juicio. Antes del juicio, cuando todos en el juicio van a resucitar los que están muertos y no creyeron, pero en la siguiente venida de Cristo, cuando venga por su iglesia, ahí nos va a dar un cuerpo nuevo, cuerpo conforme al cuerpo de Él, que no es corruptible, que no tiene hambre y no tiene sed y ninguna de las necesidades con las cuales hoy vivimos. El tabernáculo, morada, segundo de Corintios 5, es un tabernáculo. Todos sabemos que el tabernáculo es lo que Dios le mandó a Moisés para que guardara o colocara ahí el arca y hicieran todo lo que el Señor les había mandado, todas las ordenanzas con respecto a la alabanza, la adoración, los sacrificios. ¿Qué dice el tabernáculo? El 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, este tabernáculo en donde habita
en donde está nuestra alma, nuestro espíritu, el espíritu de Dios. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, entera, eterna, en los cielos. Ahí viene el término tabernáculo, edificio y casa, como ya lo vimos antes. Y, por supuesto, edificio, que ya lo comentamos. Aquí está el mismo versículo subrayado, edificio. Así es que, bien, pues eso es lo que tenemos que ver con respecto a esto. Ahora, hablemos de la conciencia específicamente. Hablemos de la conciencia. ¿Qué dice de la conciencia acerca de qué es la conciencia? En la conciencia se está o alberga el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios actos. Es un sentido moral o ético propios de una persona. Así es como se define normalmente conciencia. La conciencia fue causa de la caída de la fe. Cuidemos la conciencia. Tengamos precaución por la conciencia. Es una parte de nuestra alma, pero el espíritu está dándole instrucciones a nuestra alma, la cual tiene que ser transformada, tiene que ser corregida de su antigua forma de ser, y eso es un proceso continuo. Siempre estamos atentos a lo que sucede ahí. ¿Qué es la conciencia? Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Tenemos que ser cuidadosos. Mantener la fe y la buena conciencia es una doble necesidad de tener atención sobre esto, mantenerla continuamente atender. Desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y no, todo aquel que no mantiene su fe firme y creciendo y una buena conciencia delante de Dios, una conciencia aprobada por Dios, desechando eso, naufragaron en cuanto a la fe algunos, perdieron la fe. Una de las cosas que hace enfriarse a una persona es descuidar la conciencia, es estar ajeno, es justificar las reclamaciones que nos hace nuestra conciencia cuando andamos en pecado, es juzgar lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso es el problema de nuestra conciencia, que puede ser sujeta a engaño, por supuesto, puede ser sujeta a influencia del mundo, claro, por supuesto, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, estos son dos ejemplos, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué quiere decir esto de que lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? No quiere decir que los maldijo, por supuesto, porque el Señor dijo, bendecid y no maldigáis, pero sí tiene que ver con, a raíz de que naufragaron en cuanto a la fe por descuidar la buena conciencia, son quitados de la cobertura de la iglesia, que eran fuera de la protección del manto de cobertura, del paraguas de cobertura, de la bendición del Señor. Es como cuando uno peca. Dios le permitió, Dios guarda nuestro corazón y nuestro ser entero. Solo permite pruebas para perfeccionar nuestra fe o disciplina, que también pues no es causa de gozo, como dice la Escritura. Pero, ¿qué pasa cuando se abre una puerta y el enemigo está invitado prácticamente a entrar y hurtar lo que encuentra, matar y destruir a la persona, su fe, su amor por Dios? Es eso a lo que se refiere aquí. Poco a poco se va enfriando y deja de asistir y deja de leer la escritura, deja de orar, deja de congregarse. Todo eso es una demostración de que está siendo debilitada su conciencia, está siendo desechado en la buena conciencia y entonces queda prácticamente fuera de la iglesia. En algunas ocasiones, cuando es evidente, como lo fue en la que describe Pablo en Primera de Corintios, un hombre que tenía
fornicación con la esposa de su padre, le dijo, expúlsenlo inmediatamente, expúlsenlo de la iglesia. Una persona que continuamente causa divisiones, rebeldía, contiendas en una iglesia, también hay instrucciones específicas de parte de la Escritura, de parte del Señor en la Escritura, que dice expulsar a esa persona. Ahora, es una cosa grave, seria, peligrosa descuidar la buena conciencia. Puede resultar hasta llegar a blasfemar el nombre de Dios. Qué triste situación. De verdad, qué triste situación llegar a ese. Al descuidar la conciencia, aunque siguieron haciendo buenas obras, queriendo servir a Dios y tratar de crecer en fe, alimentando la fe, aun cuando se esmeraron en eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede? Pero la buena conciencia, todo esto es las ramas de la higuera que aparentaban que ya daba fruto, pero adentro no tenía, abajo de esas hojas, no había fruto, no había ningún fruto de su vida espiritual. Todo eran solo obras, obras de la carne, eh, oraciones a veces para impresionar a las demás personas, pero no realmente que salieran del corazón. Alabanza y adoración, que solamente este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Fue algo que dijo el Señor específicamente. Desarrollaron un árbol muy grande y pesado que se ve desde el exterior, pero con poca raíz, pero la poca raíz que lo sostenía, para la poca raíz que lo sostenía y alimentaba. Ustedes saben que un árbol resiste los embates del viento, de las tormentas, de los huracanes, mientras esté firme y esté extendida su raíz. Un árbol con raíz escasa, un árbol con raíz seca, disminuida, ni siquiera penetrada, es aquel que vamos a ver que cae. Cuando hay ventarrones, cuando hay huracanes, vemos muchos árboles caídos. ¿Por qué? Porque su raíz no lo hizo permanecer firme. No lo hizo permanecer firme. Otra cosa, una ilustración que leí en alguna ocasión, hablaba de un árbol, un roble. Ustedes saben que el roble es grande, son árboles de troncos muy grandes y muy altos. Y hablaba de una polilla. La polilla, cuando ataca, muchas veces ataca la raíz del árbol y a veces las hojas, depende de qué polilla es, y empieza a debilitarlo. Y ese árbol fuerte, ese que se daba, pues, orgullosamente verse dentro de los demás árboles o de las personas como un árbol frondoso, agradable, fuerte, empezó a disminuir de tal manera que llegó a debilitarse tanto que cayó. Cuidado con descuidar la buena conciencia. Una pequeña zorra echa a perder las viñas, dice el escritor. Muchos hoy en día tratan de desarrollar las buenas obras, pero descuidan las causas internas, la obediencia y la santidad de la vida, en los pensamientos, en las palabras y en las actitudes. No se cuidan de eso. Delante de los demás, maquillan sus palabras, maquillan sus actitudes, porque saben que por sus frutos serán conocidos. Entonces, cuidado con las apariencias. Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos muertos. Eso es a veces lo que pasa con muchas personas que descuidan, que solo se fijan en hacer buenas obras, en impresionar, en aparecer, en tratar de agradar a Dios a través de buenas obras, pero su corazón está lejos. Ni obediencia, ni santidad de vida. El Señor dijo, obediencia quiero más que sacrificio. Obediencia quiero más que sacrificio. Y conocimiento de Dios más que otras cosas que podemos ofrecer. Esto también nos debe aclarar cuál es el blanco del enemigo. ¿Cuál es el blanco del enemigo en la batalla espiritual? Si él sabe
que nuestra conciencia es un punto clave. Y ya lo leímos por acá con Pablo, que dijo, descuidaron la fe y la buena conciencia. Si él sabe que la conciencia es el punto clave, es el centro de operación del ser humano, su enfoque no es nuestra fe. ¿Por qué? Porque al debilitar nuestra conciencia, se acaba nuestra fe. Por eso dijo Pablo, naufragaron en cuanto a la fe. Por descuidar la buena conciencia, naufragaron, se hundieron en cuanto a la fe. Así es que, mira lo que dice Apocalipsis 12:10 en esta porción de ese versículo. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuidado con las acusaciones. Cuidado con que el diablo ya encontró un punto débil en estarte acusando y detenerte, enfriarte en cuanto a compartir el evangelio con otras personas, en cuanto a darte a conocer como un seguidor del Señor Jesucristo, como un discípulo de Cristo, como un creyente. ¿Por qué? Porque evitas ser sacado del grupo, evitas ser quitada la relación con ellos. Siempre está tratando de disminuir a la persona en base a acusaciones. Por supuesto que hay que atender lo que dice la conciencia cuando está regenerada y llena de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no lee la palabra y creen que es costumbre de los predicadores estar hablando acerca del el que no lee la escritura, tienes que leer, meditar, obedecer la escritura, eh, estudiar la palabra, y creen que eso es nada más pura verborrea, puro estar adornando, pero es básico, la palabra es vida, la palabra es vida, Jesús es el pan de vida y Jesús es la palabra viva. Entonces, cuidado con que si estás descuidando el llenar con todo tu ser con la palabra de Dios, entonces estás a expensas de lo que el enemigo quiera hacer. Primera de Timoteo 3:9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. De nuevo, se guarda con limpia conciencia la fe, se guarda con limpia conciencia la fe. La implicación es que el misterio de la fe se guarda o mantiene, el ministerio de la fe se guarda o mantiene por medio de una conciencia limpia. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Cuán importante es poner atención a esto. Cuán importante es de qué está llena nuestra conciencia. Nuestra conciencia ha sido moldeada conforme al mundo, conforme a la cultura actual, conforme a lo que hablan las redes sociales, conforme a lo que hablan aquellos que son influencers, con lo que hablan aquellos que son las modernas personas que todos admiran, los ídolos humanos. Nuestra conciencia está moldeada a través del humanismo, en donde el ser humano es lo más importante y lo demás sale sobrando. Cada quien haga lo que bien le parezca. Si es así, hay peligro de que el diablo empiece a atacar y destruir la fe de esa persona. Esa persona se va a apartar, se va a enfriar, va a buscar un lugar en donde le estén acariciando, a veces aparentemente espiritualmente. Y dije aparente espiritual, no realmente espiritual, sino maquillando la palabra, alterando la escritura para atraer a toda esa gente. Señor, gracias por la advertencia, Señor. Haz, Señor, que esto quede grabado en nuestros corazones. El leer la palabra, el alimentarse de la palabra, leerla con entendimiento y con sabiduría y entendimiento que viene de tu espíritu. Sí, Señor, gracias, Señor, porque cuando descuidamos nuestra conciencia, la limpia conciencia, aquella conciencia que está delante de ti limpia como una vestidura blanca, es aquella conciencia que va a evitar que los ataques tanto del exterior, del maligno, tanto del exterior como de nuestra propia carne, invadan y destruyen nuestra fe. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bien, sigamos adelante. ¿Por qué es esencial tener una buena conciencia? Qué buena pregunta. Qué excelente pregunta. ¿Por qué?
¿Cómo podemos contestar a esto? Bien, ¿qué es, de nuevo, qué es entonces la conciencia? El diccionario Webster dice, conciencia, el principio dentro de nosotros que decide lo legal o lo ilegal de nuestras acciones y afectos e instantáneamente los aprueba o los condena. Esa es una conciencia que está en cada ser humano. Todos nacemos con una conciencia. La clave, el secreto, el principio básico es de qué es lo que se ha alimentado en esa conciencia conforme a lo que va a juzgar, si es legal o ilegal, si es bueno o es malo, o si lo aprueba o lo condena. El hecho de usar los términos legal e ilegal sugiere que hay una ley involucrada, por supuesto. Legal, pues habla de ley, legal o ilegal. Y puesto que es una ley universal, no puede referirse a ninguna ley humana o nacional. No puede ser eso, porque el ser humano, todos tenemos conciencia en cualquier parte del mundo, en cualquier parte, en cualquier país del mundo, en cualquier época, desde Adán y Eva hasta nuestros días y después hasta que el Señor venga hasta el final de los siglos. Pablo, escribiendo a los Romanos, dice, en Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando acerca de la ley que seguían los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, repite, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Y cómo es eso? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios escribió en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, los principios de la ley. No tenemos la ley como lo tenían los judíos, pero sí sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Sí sabemos discernir en que una mentira es algo condenable. Si tú quieres, le llamarás ética. Si tú quieres, le llamarás una buena costumbre. Pero a fin de cuentas, la mentira, el robo, el adulterio, aunque muchos lo han tratado de justificar, el tener relaciones sexuales con otra persona, aún cuando tratan de hacer pareja, cuando están en el noviazgo, eso definitivamente es parte de lo que Dios prohíbe. Eso se llama fornicación aquí y en las escrituras. Así es que la ley y no recibe bendición, queda bloqueada su bendición. Bien, entonces está la ley escrita en sus corazones. Tú sabes cuándo te sientes por la carga porque hiciste algo que está determinado en tu interior que es bueno o que es malo. Es la raíz o causa interna que produce fruto o resultado externo. Veíamos la raíz del árbol. La raíz del árbol es la conciencia. Si tu conciencia es débil, si tu conciencia es poca, si tu conciencia está adulterada por todo el ambiente, ¿qué resultados va a producir? Un árbol que cualquier viento lo tumba. Es como fundar la casa, como dijo el Señor Jesucristo, fundar la casa sobre la arena. Cuando fundas la casa sobre la arena y viene una tormenta, la destruye, por supuesto. Lo que este factor determinante implica, este factor tan importante implica, es que lo que controla la conciencia, controla al individuo. Lo que hay en tu corazón, en tu conciencia, es lo que controla al individuo. De ahí que la conciencia puede convertirse en una tirana. Continuamente te está dando, te está poniendo cargas que te están destrozando, te llevan al desánimo, a la depresión, al aislamiento y etcétera. Ahí sigue la secuela de muerte, poco a poco. Dice que la depresión es la antesala, es la puerta de entrada a la muerte. Y pues vemos las consecuencias de tantos resultados de suicidios que ha habido y la mayoría son por depresiones, por una
visión, una conciencia que ha estado determinando que está mal. La conciencia por sí sola no es suficiente autoridad ni juez, hay que reconocer eso. No tiene la calidad moral para ser un buen juez, para guiar nuestra vida, pues ella misma puede estar engañada. Y ya lo hablamos antes. Si tú tienes un juez que no sabe de leyes, si ponen a un juez que no sabe nada de la ley, va a ser un juez injusto, va a ser un juez que va a buscar algún beneficio, pero no el beneficio conforme a la ley, sino un beneficio personal. Así es que la conciencia no es suficiente autoridad porque puede estar adulterada, corrompida por la influencia del mundo, ya lo dije, del diablo, de la carne, del humanismo, de la cultura, de las costumbres, de la tradición, etcétera. Todo eso puede adulterar nuestra conciencia y decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que va a terminar siendo, desafortunadamente. Ahora, vamos a orar. Señor, una y otra vez nos hablas de cuidar la conciencia. Y una y otra vez sabemos que para tener una buena conciencia debemos alimentarla de forma sana. Y la forma más sana de alimentar nuestra conciencia es por medio de tu palabra y el escuchar la voz de tu espíritu, que siempre va a hablarnos conforme a tu palabra, Señor. No se contradice. Señor, te pido con todo el corazón, Señor, te suplico, clamo a ti para que el leer la Biblia para un creyente no sea una opción. Voy a ser más específico, Señor, el leer la Biblia para cualquier miembro de la iglesia Semillas de Amor, en cualquier lugar en donde esté, no sea una actividad más, sino sea la actividad, todo con mayúscula, la actividad más importante antes de empezar el día, la actividad más importante antes de tomar una decisión, la actividad más importante de la cual debemos alimentar nuestro ser, nuestra conciencia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, por eso Jesús no cayó en las tentaciones, porque tenía pleno conocimiento de los principios de tu palabra, porque Él es la misma palabra. Aún cuando tomó la humanidad, nos demostró cómo combatir contra las tentaciones del enemigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué les pasa entonces a los que naufragan en su fe? ¿Y por qué? Es una pregunta muy válida porque naufragan porque su conciencia no fue alimentada correctamente, no tienen una buena conciencia, una conciencia limpia delante de Dios, entonces, como dijo Pablo, van a naufragar en su fe por descuidar su conciencia. Bien, veamos un poco más en Timoteo. Primera de Timoteo 4 dice, de nuevo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Subrayo esto y ahorita les voy a decir lo que es apostatar de la fe en el conocimiento de la palabra apostatar. Pero quiero seguir con el versículo. Apostatar de la fe. Escuchando, ¿cómo se apostata de la fe? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos predicadores, falsos hacedores de milagros, y no porque no los hagan. Muchas veces el diablo se basa en esas cosas para atraerlos y cautivarlos y enredarlos en la red de dominio del maligno. Segundo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y la palabra clave, bueno, en primer lugar dije apostatar. Apostatar es renunciar o negar la fe. Eso implica que primero se tuvo fe. Apostatar de la fe es negar, llegar a negar la fe. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán, negarán la fe, negarán la fe. ¿Tuvieron fe? Sí, y la negaron. Recordemos las 4 tipos de tierra. La tierra, la semilla cayó en tierra
dura, vinieron las aves y se la llevaron. Después, otra tierra cayó en donde había pedregales y no alcanzó a nacer porque se secó por el sol, por las inclemencias del tiempo. La otra, por los afanes de este mundo, se fue ahogada. Y la buena tierra. Renunciar o negar la fe implica se tuvo fe y se perdió. Se perdió, se apostató. Ahora, la palabra clave, la clave es la palabra que. ¿Qué? Esta que aparece aquí. Hipocresía de mentirosos que, teniendo que utilizar la conciencia. Implica que lo siguiente es la causa de todo. 1 Timoteo 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La corrupción tiene que ver con muerte. La corrupción tiene que ver con muerte que desecha la fe en la persona, la atrofia. Ahora, la conciencia por sí sola, decíamos, puede engañarnos. La conciencia por sí sola puede engañarnos. Los ejemplos en la Escritura abundan en cuestiones de religión y relaciones familiares. Abundan ejemplos. Acabamos de terminar el tema de la tierra prometida, en donde había 7 naciones, y Josué, un hombre de Dios, un hombre que fue ordenado por Dios a través de Moisés para guiar a su pueblo a la tierra prometida, fue engañado porque no discernió en su conciencia quiénes eran los gálatas. Fue engañado porque no consultó a Dios. Bien. Por eso es que Pablo insiste a Timoteo a mantener la fe y la buena conciencia. Y esto lo estamos repitiendo y repitiendo porque es importantísimo. ¿Qué significa buena conciencia? ¿Cuál es el significado de buena conciencia? Pues el significado de buena conciencia es algo que va a ser tema para la siguiente ocasión. Hay tantas cosas que debemos atender con respecto a la buena conciencia. ¿Quién tiene una buena conciencia y quién tiene una mala conciencia? ¿Quién tiene una conciencia corrompida y quién tiene una conciencia pura y sin mancha? ¿Quién? Eso lo vamos a ver la próxima reunión, y hoy vamos a terminar esta parte y vamos a orar. Señor, gracias por darnos la conciencia, Señor. Seguramente a través de la conciencia podemos determinar lo que es bueno, discernir lo que es bueno de lo que es malo, juzgar nuestros propios pensamientos, juzgar nuestras palabras, juzgar antes de que salgan es lo mejor que podemos hacer, porque una vez que hablamos, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama vivirá de ella. Las consecuencias, por supuesto, buenas o malas. Sí, Señor. Gracias, Señor, por darnos una conciencia, porque a través de la conciencia vamos a dar instrucciones al resto de nuestro ser, a nuestra mente, para desechar esos pensamientos que pueden estar llegando a nuestra voluntad para que haga aquello que la conciencia juzga bien, y esa conciencia siempre y cuando esté guiada por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Por eso es que tan importante es alimentarse de la palabra, de tu palabra, y escuchar la voz de tu espíritu. Por eso es tan importante que lo primero que hacer durante el día, la primera actividad del día, es alimentarse de tu palabra, Señor, y escuchar cuando tú estás hablando en tu palabra a nuestro corazón. Cómo se aviva la conciencia cuando estamos leyendo tu palabra, Señor, porque al leerla nos estás hablando directamente por la voz de tu espíritu, Señor, en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque dominar a nuestras pasiones carnales, dominar esas intenciones de ir tras los ídolos, tanto idolatría física como idolatría que tiene que ver con la fama, con el dinero, con lo material, con el poder, con el control, con las apariencias, con las buenas obras. Toda esa idolatría, Señor, es
suspendida cuando tu conciencia, cuando la conciencia nuestra que tú restauraste, que tú estando muerta la volviste a la vida porque estaba muerta cuando estábamos sin Cristo. Pero una vez cuando tú llegaste a nuestro corazón, tu espíritu alimentó a nuestro espíritu y nuestro espíritu a nuestra alma, en donde está la conciencia, y ha sido activada esa conciencia para ahora juzgar rectamente conforme a tu voluntad. Por eso dice, Señor, que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque sé que tú vas a inquietar a la iglesia y eso es algo que anhelo, empezando por mí y el resto de los hermanos que nos hiciste habitar, que nos pusiste en esta iglesia tuya, Señor, porque tú eres quien la dirige. El Espíritu Santo es el administrador de la iglesia y lo obedecemos y queremos crecer en la fe y no ser, no, como lo dijo Pablo, no hundirnos en la incredulidad nuevamente. Naufragar, dijo Pablo, la palabra naufragar en cuanto a la fe, por causa de la mala conciencia. Muchas gracias, Señor, porque tu espíritu está activo. Gracias por la disciplina, Señor. Gracias por la corrección, pero también gracias por las pruebas, porque nos están perfeccionando nuestra fe. Gracias, Señor, porque van moldeando nuestra conciencia una vez que nos damos cuenta del fruto de las pruebas, Señor, de ese fruto del sufrimiento, que después causa, Señor, frutos agradables de justicia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. También, Señor, oro, dándote gracias por todos aquellos enfermos, por todos aquellos que están padeciendo, por todos aquellos que están sufriendo ahora mismo, en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones, en su ser entero. Te pedimos por ellos, Señor. Tú dijiste a tus discípulos, la primera vez que los enviaste a los 12, vayan, sanad enfermos, resucitad muertos, echar fuera demonios, predicar el año agradable del Señor, predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que nosotros trasciende para el resto de nuestras vidas, Señor, cuando tú dijiste, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Las señales serán, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tocarán, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y muchas cosas más que hiciste, Señor, para que la gente pueda comprender que no es por nosotros, sino por ti que están sucediendo las cosas. Gracias, Señor, por ellos. También te doy gracias, Señor, por los hermanos que están recluidos en un centro penitenciario, porque sé que esa prueba va a perfeccionar su fe mientras ellos permanezcan activos, leyendo tu palabra, escuchándola, bendiciéndote en todo momento y obedeciéndote sobre todas las cosas. Cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque saldrán renovados y fortalecidos. Gracias, Señor, también por todos aquellos que han pasado por la prueba de la economía, de escasez económica, porque sé que tú eres el proveedor y que tú no los abandonas nunca. Tú provees, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, por aquellos que fielmente diezman, y aquellos que siguen activos en el diezmo. Y tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Nadie te tiene que dar explicaciones porque ni ves las apariencias de la higuera con hojas verdes, sino que ves el corazón de las personas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues